La, la empresa nació hace ya más de 75 años. Eh, Básicamente es una empresa constructora, iniciada por esa persona que está de lentes ahí, don Ivica Humancic, ya no está con nosotros, falleció hace unos años. Y bueno, es ese que está ahí, y ese el que está al lado es el actual director de la empresa, el CEO de la empresa, que es don Ante Humancic. El hijo sería. El hijo. La empresa ya está con la tercera generación en, en sus filas. Y hoy por hoy, los que dirigen la empresa son estas tres personas: Ante Domansic, ¿sí? Laura Domansic y Gabriela Domansic. Son 5 hermanos. eh, 3 de los 5 están en el directorio de la empresa. Los otros 2 ejercen sus funciones a nivel personal. Una es médica y otro psicólogo, ¿sí? Pero son accionistas de la compañía. Bueno, ustedes me preguntaron de la evolución en el tiempo y demás. Sí. Bueno, 75 años, la empresa arrancó de muy básica, en el sentido de que empezó haciendo caminos con muy pocas máquinas y demás. Seguramente las obras más icónicas que tiene la empresa, nos dedicamos básicamente a hacer obras de gran porte, obras grandes. La Ruta 150 es una de las obras que hizo la empresa. La Ruta 40, cuando vamos para el Bardón, es una de las que hizo la empresa. Hemos trabajado mucho nosotros a ver si puedo entrar en nuestras obras. Bueno, hace 20, 30 años ya damos mucho soporte a la minería. Trabajamos en los proyectos mineros en todos estos lados. Trabajamos nosotros, sí. Trabajamos en San Juan, Veladero, José María, Pascualama, Hualcamayo, Pachón, Rincón de Araya. En todos estos proyectos hemos trabajado nosotros y trabajamos. Estamos trabajando en Salta, Catamarca. Nosotros trabajamos en Posco actualmente. Hemos trabajado en Diablillo, en Salar del Hombre Muerto hemos trabajado en Jujuy. Vamos por todos lados trabajando. Hemos trabajado en Córdoba, hemos hecho rutas en Córdoba. Nos dedicamos a hacer muchas rutas, puentes. Hoy estamos a cargo, hoy tenemos 5 o 6 proyectos muy importantes andando. Yo estoy a cargo del proyecto José María, soy el gerente del proyecto de José María. José María es igual que Vicuña, ¿puede ser? Es lo ¿O mismo. sé que ahora Sí, está asociado? claro. Se unió todos los proyectos del grupo Lundin, se unificaron en la entrada de BHP. Hoy es una fusión que hay entre BHP y Lundin, y todos los proyectos, José María, Vicuña, José María, hay un proyecto también que se llama La Vicuñita, sí, y Filo del Sol, se unificaron, se llaman todos Vicuña. Hoy es uno de los proyectos más importantes que tiene la empresa. Me toca estar con otro gerente liderando la misma, y bueno, trabajo 24/7. ¿Qué decirles? Hay otro proyecto que estamos llevando, que es Posco, que es una obra muy importante también, muchísimo movimiento de suelo. Nosotros trabajamos con muchas máquinas muy grandes y de gran porte. Actualmente la empresa tiene 500, mínimo 500 personas, y bueno, sigue aumentando. En la época esta que de septiembre nosotros hasta abril es nuestro pico más fuerte de obras. ¿Y qué más decirles? ¿Qué más necesitan saber ustedes de nosotros? Bueno, ¿cómo está compuesta la empresa? Sí. Yo les voy a mandar, después me pasan un mail y yo se los paso. Bueno, la empresa fue evolucionando en el tiempo, pasando a tener muchos proyectos viales. Después tuvo mucha minería. Después de la asunción de este último gobierno, teníamos algunas obras públicas, pero no era, gracias a Dios, no era nuestro mayor ingreso.
Y seguimos con algunas obras públicas, pero tenemos muchas obras privadas. La obra pública más icónica, más importante que tenemos hoy es la Ruta 40 que va a Mendoza, la parte de Mediagua, Sí. que como sabrán por los medios, bueno, se frenó, se arranca, se para, se frena. Bueno, esa obra está, viene, no es normal esa obra. Yo no me dedico a la obra pública, nunca me gustó la obra pública, solamente llevo 15 años en la empresa, siempre me dediqué a la obra privada. Y bueno, estaba en la mayoría de los proyectos que tiene la empresa privada. Como les dije, los tres hermanos están en el directorio, el CEO de la empresa, Antonio Mancic. Tenemos nuestro staff legal, tenemos nuestra auditoría contable. El staff legal es un estudio bastante importante de la empresa, de la provincia. Nos hace la auditoría contable ABZ. El control de gestión es una área de soporte que tiene la empresa. Y cómo está conformada las gerencias y demás. Tenemos una gerencia de Contraloría de Finanzas, la gerencia de Recursos Humanos, compra y abastecimiento, la gerencia de equipos, la gerencia de obras y la gerencia de oficina técnica y calidad y seguridad del medio ambiente. Esas son las gerencias que tenemos hoy. Las obras estamos acá. ¿Sí? Ay, les pregunté si estaban todos. Bueno, no hay problema. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos nuestras jefaturas, ¿sí? Que es el nivel 2, y tenemos nuestros encargados y responsables. Nuestros encargados y responsables. Cada área tiene más o menos mínimos 8 personas. Les cuento más o menos, bueno, el área contable tiene sí, algo de 8 personas, el área de compras tiene 4 personas, no, 5 personas, el área de oficina técnica tiene 8 o 10 personas. Y bueno, básicamente todas las áreas rinden cuentas al director. ¿Sí? A nivel organigrama, ¿qué más necesitan saber? Porque eso se los voy a pasar yo y pregunten nada más. Vayan preguntando y yo les cuento. Nos interesa saber cómo es la comunicación entre las distintas áreas de la empresa. Bien. Todo nace en A ver, la obra todo nace desde un proceso que se llama la licitación. ¿Sí? O sea, toda obra que está en proceso es porque antes hubo una licitación y todo nace de oficina técnica. ¿Sí? Entonces se recibe la licitación y se comunica a todas las áreas que hay una licitación en curso y que necesitamos un estudio de factibilidad para ver si vamos a participar o no en esa licitación. De acuerdo a lo que nos dé ese estudio de factibilidad, nosotros evaluamos de acuerdo al porcentaje que se saca, si participamos o no. Si tenemos nuestro estándar, ¿sí? Si es más del 65%, se realiza sin objeciones, y si es menos del 65%, pedimos autorización al directorio para poder realizarlo. Si el directorio autoriza, nos firma, ¿sí? Y nos dice sí, hagan la licitación. Una vez que ya la licitación se hizo, se ganó, ya se comunica a todas las áreas que se ganó esta obra, que la persona responsable designada ha sido esta, y se empieza a armar los equipos de trabajo. Una obra puede tener desde 25 personas hasta la que estoy llevando yo en este momento, tenemos 140 personas. Entonces puede ser de más chica a más grande, ¿cierto? O sea, no hay ningún... No es que todas las obras sean iguales, no. Depende de cada obra que se estudie. Y respecto a la comunicación, se va teniendo comunicación fluida todos los días con las áreas. Depende si es un proyecto minero, la comunicación, o si depende si es una obra pública. Las obras
privada, minera, tiene una comunicación diaria, lunes a lunes. O sea, no hay... Nosotros tenemos, a ver, requerimientos por parte del cliente todos los días. Nosotros tenemos una reunión de coordinación a las 7 de la mañana, todos los días, lunes a lunes. Y hay requerimientos que te pide el cliente que tienes que cumplir. Eso se los trasladamos a la gente de compra, a la gente de seguridad, a la gente de las diferentes áreas. Y nosotros le damos el qué y el cuándo. Y ellos evalúan el cómo. Y como gerente de proyecto nosotros tenemos que hacer que se lleve a cabo esto. Si no se lleva a cabo, tenemos que buscar la manera de poder llevarlo, buscar otra alternativa para que se cumpla el objetivo. Aparte de eso, bueno, después de que se vayan ustedes, tenemos una reunión entre áreas, ¿sí? Tenemos una reunión entre áreas exclusiva del proyecto, ¿sí? En la cual se informan los avances que tienen las obras. Cada obra tiene su reunión con las gerencias y para que vean cuáles son las necesidades que tiene la obra y demás. Y respecto a otro tipo de comunicaciones, sí, utilizamos WhatsApp, mail, Sí. utilizamos nosotros se paga la licencia del Teams y todo lo que son las licencias Microsoft y todas las reuniones ya la mayoría han pasado a ser, son muy pocas las presenciales, pero la mayoría son virtuales y tenemos reuniones tanto con nuestro equipo de trabajo virtuales como con los clientes virtuales. ¿Sí? Y la comunicación entre los jefes de área y los colaboradores, ¿la podría describir? Jefe de área y colaborador. Puntual la pregunta. ¿Cómo es? Te lo digo como lo hago yo. Ante un requerimiento que yo necesite, lo hago vía mail y lo refuerzo por WhatsApp. Te mando un correo, necesito esto a esta hora, este día. Decime qué necesitas para que se cumpla. ¿Y considera que las áreas están bien distribuidas y coordinadas entre sí? No. Bien distribuida. Voy a ir más a fondo con la pregunta. Creo que hay que hacer hay áreas en las que está faltando recursos, sí, por eso te digo que no están bien distribuidas. Creo que la minería es muy exigente y necesita mucha información todos los días. Y bueno, en ese sentido te digo que algunas veces tenemos faltante de gente. Estamos en un proceso a medida que las empresas crecen, lo habrán dicho los profes, a medida que las empresas crecen, las empresas se van poniendo más lentas y se van procedimentando cada vez más. Nosotros tenemos las ISO, por lo tanto estamos bastante encorsetados de cómo tenemos que hacer las cosas. Pero a medida que las empresas crecen, tenés que tener cada vez mejores sistemas, ¿sí? Tenés que invertir en lo que es mucho soft. Por más que tengamos mucho soft y muchas de empresas que, si vos ves la competencia, hay un montón de cosas que nosotros trabajamos con cosas que las empresas competidoras no tienen. Por ejemplo, somos la única empresa en San Juan que para controlar sus obras tiene gente preparada en software de programación de proyectos específica, realizado cursos en Chile o en otros países. Pero aún así siento que están faltando, que se puede seguir mejorando y que siguen faltando implementación de sistemas y gente, y talento, y atraer talento, y
y bueno, sí, eso sí lo siento. Sí. Yo voy a tomar café. Sí. Siga preguntando. ¿Qué área tiene problemas más frecuentes en la empresa? Sí, claro, ahí, equipos. A ver, la parte de equipos. Las máquinas se rompen, ¿sí? Por más que sean nuevas. Claro. ¿Sí? Y nosotros dependemos mucho de las máquinas, o sea, la certificación, la facturación de la empresa depende mucho de las máquinas. O sea, que un equipo esté parado significa muchos miles de dólares. Entonces, siempre se tiene muchos problemas, se tenía muchos problemas hace unos años, ustedes son muy jóvenes, con el tema de las importaciones. Los equipos nuestros vienen, la mayoría vienen de afuera, ¿sí? Son todos importados y de primera marca. Entonces no se conseguían repuestos. Hace unos años atrás había muchos problemas para importar un repuesto, traer un repuesto. Hoy, gracias a Dios, ya no tenemos tantos problemas como eso. Entonces, a tu pregunta, sí, el área de equipo. Necesitamos que los equipos estén andando para tener una buena facturación. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de la empresa? Yo siempre le digo a mis alumnos que las decisiones se tienen que tomar con datos. Claro. Y mientras mejores datos tengas, mejores decisiones vas a tomar. El tema es que nunca tenés el 100% de los datos. Y la peor decisión es no tomarla. Así que con los datos que hay, se toman las decisiones. A nivel obra, lo hacemos los gerentes. A nivel empresa, lo hace cada gerente de área. Y si ven que no se puede resolver, se va al director. Pero tienen que resolverlo los gerentes de área o la jefatura, tienen que resolverlo ellos antes. ¿Sí? ¿Y cómo se definen los objetivos estratégicos y cómo se comunican a las diferentes áreas? Los objetivos estratégicos están los define el directorio, ¿sí? Y obviamente que los objetivos van cambiando de acuerdo a las situaciones macroeconómicas del país y el análisis macroeconómico que se hace. ¿Han tenido economía ustedes? Sí. Sí. Bueno, ¿han visto el PESTEL? No. Me pasa con los alumnos también. Bueno, hay algo que se llama el análisis PESTEL, que es a nivel macroeconómico se hace un análisis del entorno político, económico, legal, tecnológico. Bueno, todos esos análisis lo hace el directorio para poder ver hacia dónde vamos a ir. Y en este sentido, cambió mucho la estrategia de la empresa cuando asume este gobierno. Entonces tenés que girar, gracias a Dios, se estaba viendo antes, bastante tiempo antes, se estaba viendo que teníamos que seguir invirtiendo en la obra privada y nosotros no tuvimos, gracias a Dios, tanto impacto como otras empresas constructoras. Otras empresas constructoras que dependían muchísimo del Estado, se las vio muy afectadas. Nosotros no, tenemos el 80% de nuestro es obra privada, no pública. ¿Los colaboradores conocen los objetivos generales de la empresa? Los gerentes de áreas sí, y eso ellos los trasladan a sus subordinados y a sus colaboradores. Sí. Bien. Y con respecto a la gestión del personal en el área de recursos humanos, ¿el área en sí de recursos humanos cuenta con personal especializado, con un título otorgado? Sí, sí. Todos tienen un título de terciario o de grado. ¿Sí? Tenemos y han trabajado en la empresa muchísimas chicas que han sido egresadas del Cervantes.
tenemos una egresada del Cervantes, que es María José Maggio, que está en Recursos Humanos. Fue alumna mía en el año, no sé, hace muchos años. Y han pasado muchísimas chicas que han sido de... Sí, pero sí. Bien. La respuesta es sí. ¿Y el proceso de reclutamiento y selección de personal cómo es? Yo te cuento cómo lo hago yo y no tiene nada que ver con el que hace la empresa. Bien. Para mí lo más importante, te explico de dónde vengo yo porque si no, no vas a entender la respuesta. Yo ya fui gerente de recursos humanos y de control de gestión y trabajé mucho en la oficina técnica, aunque sigo trabajando por la oficina técnica, pero ahora me toca liderar este proyecto. Para mí hay que reclutar muy lento y despedir rápido. Esa es la premisa. ¿Sí? El atraer, primero, yo trato de atraer yo trabajo con muchos ingenieros. Yo soy licenciado en administración, pero trabajo con muchos ingenieros. Yo trato de atraer a los mejores, ¿sí? Y trato de armarle una carrera en la empresa. ¿Qué es lo que he estado viendo yo en los últimos 7 años? Que no, los chicos, los ingenieros se reciben, están 2 años en Argentina y se van a Australia. Entonces, ¿cómo hicimos los reclutamientos y cómo hicimos el onboarding? Primero pasan por oficina técnica, todos los ingenieros, te estoy hablando de gente especializada, o sea, después los otros, un ayudante, un maquinista ya es muy simple, o sea, es por recomendación, ya con que los gerentes de obra ya, o de construcción ya hayan trabajado con ellos, ya saben cómo trabajan, ingresan y listo. Estoy hablando de personas muy específicas y perfiles muy específicos. Nosotros nos contactamos con la universidad. Tratamos de tener una relación muy abierta con la Universidad Nacional de San Juan, en la cual nos llegan siempre muchísimos currículum. Tenemos nuestro programa de jóvenes profesionales siempre abierto. Cada 2 años, por lo menos, hacemos ingresar entre 10 y 15 ingenieros. Hoy debemos tener 30 ingenieros, pero tranquilamente en la plantilla de la empresa. Y una vez que hacemos este proceso, el reclutamiento es así. Nosotros, a diferencia de otras empresas, la primera entrevista no la hace Recursos Humanos. No. La primera entrevista la hacemos la parte técnica. ¿Sí? Y le establecemos, le pintamos el panorama. Digo pintamos porque le decimos cómo va a ser esto. ¿En qué te vas a especializar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu plan de carrera? Y si le interesa a la persona y vemos que se ajusta esa persona a los valores de la empresa, seguimos adelante. Si no, ni seguimos. ¿Sí? Para mí tiene que tener 4 cosas fundamentales la persona. Y al último pongo la ambición. ¿Sí? La ambición, la actitud, eso para mí la persona tiene que ser honesta. O sea, me gusta trabajar con personas. O sea, si yo no veo eso en la entrevista, no continúo. Lo segundo es que yo he notado que en los últimos años, no solo en las carreras, al ser profesor lo noto mucho, pero dejaron muchísimo de leer en todas las carreras, e incluso en ingeniería. Entonces hay muchísimo déficit y yo he notado en los últimos 10 años que vienen con una base muy mala, muy mala. Estoy hablando de ingeniero, no estoy hablando de... Entonces he tenido que reforzar los procesos de onboarding y y no solo nosotros lo preparamos 2 años a esa persona para que después se vaya a la obra. Bueno, ese proceso ha quedado, lo tuvimos que reformular y hacerlo de pasar de 2 años a 1 año. ¿Sí? O sea, entonces tuvimos que acelerar nuestro proceso una vez que te vas a reclutar a la persona, he ido salteando, después ordenenlo ustedes, pero son 5 entrevistas.
¿sí? La primera es a cargo nuestro, la segunda es a nivel de recursos humanos, después la tercera es un grupo de personas que la hace, ¿sí? Entre 3 o 4 personas. Después, la cuarta entrevista la hace el gerente de oficina técnica, ¿sí? Con apoyo de recursos humanos. Y la quinta entrevista, si es un cargo muy, muy específico, si estás buscando un gerente ya con experiencia, no un junior, ¿sí? Un ingeniero junior, no. Ese ya la última la hace el directorio, ¿sí? El CEO de la empresa. Y bueno, como le digo, este onboarding lo hemos hecho, lo hemos pasado de 2 años a 1 año, en la cual sabe la persona qué es lo que va a aprender. Ya sabemos nosotros, yo tengo los cursos ya hechos de todo lo que tiene que aprender la persona durante ese año, todos los sistemas que tiene que aprender durante ese año y lo que necesito que sepa para que cuando se vaya a la obra, yo ya sé lo que le voy a pedir. Una, una vez que sale a la obra, esa persona, el recorrido sería que esté en control de gestión, después va a una jefatura de obra, de jefatura de obra puede ir a una jefatura de calidad, ¿sí? Y después puede saltar a alguna otra jefatura o a una gerencia, ¿sí? Ese sería el. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que llegan a la parte de jefatura, ¿sí? De programación, de control de gestión y después se nos van. Entonces, por ejemplo, esta obra que estoy dirigiendo ahora, yo tenía preparado 2 jefes de obra para la misma, yo ya había pensado en esas personas y las 2 se me fueron a Australia. Entonces tuve que cambiar los planes durante el proceso. ¿Y qué tipo de incentivos o reconocimiento se aplica para motivar al personal y para justamente esto, que no se vayan, por así decirlo? Las obras tienen un roster o un diagrama de trabajo, no sé cómo se lo han enseñado a ustedes, en la cual trabajan ciertos días por ciertos días de descanso. Sí. Eso está cambiando últimamente, en las cuales después de la pandemia se notó, nosotros notamos y hemos hecho encuestas en los diferentes frentes de trabajo, en las diferentes obras, en las cuales nosotros hacíamos siempre 14x7. ¿Sí? 14 días de trabajo, 7 días de descanso. Eso después de la pandemia fue inviable. Inviable. Nosotros en algunos proyectos sí ya veníamos trabajando 14-14, pero después de la pandemia no se pudo dar más. Entonces eso ya, ese es el primero. Es más, en esta obra de José María, hace 2 semanas hicimos una encuesta con las personas más importantes de la obra, que son para nosotros, que son los que tenemos que digo retener, pero no es la palabra que quiero usar, lo aclaro. Es la persona que tenemos que hacer que elija quedarse con nosotros. Que son maquinistas, choferes y mecánicos. Son los perfiles más difíciles de hacer que se queden con nosotros. ¿Sí? Hay mucha demanda de estos puestos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que se queden con nosotros, porque reemplazar a una persona en minería hoy, de acuerdo a los procesos que hay, más que nada en Vicuña, no en otras obras, pero en Vicuña no te demora menos de 45 días. ¿Sí? Son muy lentos los procesos. Entonces, incentivo, se cambió el roster, ¿sí? Por más que nosotros le pagamos el sueldo escala veladero, ¿sí? Por más que no sea veladero, porque entendemos que es el sueldo de mercado y es el sueldo que se pagaría en el norte o el sur, olvídense, o sea, tiene otra escala. ¿Sí? El tema es que el que quiera pagar el precio para irse al sur, que lo pague él, o sea, eso no lo voy a retener. Pero bueno, se paga el sueldo, obviamente todos los viáticos de la persona están cubiertos, todo el alojamiento de la persona está cubierto. No tiene que hacer ningún gasto en ese sentido. El transporte también está cubierto.
Obra social, beneficios. Nosotros, cuando estás hablando de las obras, son distintos a los beneficios que hay en la oficina central. En la oficina central obviamente tenés beneficios aparte de todo esto, tenés todo lo que es, para el personal jerárquico tenés OSDE, ¿sí? ¿Qué más? La flexibilidad en el trabajo, eso es fundamental en las oficinas. Y también esa flexibilidad tratamos de trasladar a la obra. Si una persona nos ha pasado en esta obra y en muchas más, o sea, si tiene que bajar porque se le enfermó el hijo y le ponemos una camioneta y baja, o sea, punto. Sí, nos ha pasado un montón de veces. No puedo subir, me pasa esto, no puedo, pero puedo subir el sábado, no te das problema. Te pongo una camioneta el sábado y te subo. O sea, en ese sentido es más importante para nosotros que la persona esté en la obra que no esté. ¿Sí? Claro. Y respecto a la flexibilidad en la oficina, toda, total. O sea, hay personas que no hay una política establecida en ese sentido, pero hay personas que después de las 2 de la tarde trabajan híbrido y hay personas que seguimos trabajando en la oficina. Claro. Hay puestos que sí se pueden y hay puestos que yo creo que todos se podrían, pero la obra es muy dinámica, entonces te requiere que estar ahí. Sí. Y con respecto al desempeño de los colaboradores, ¿cómo se evalúa? Hay evaluaciones de desempeño. Sí, todos los años hay evaluaciones de desempeño que la hace cada área. El tema con la evaluación de desempeño es que es para cuando sean gerentes de recursos humanos. Si la evaluación de desempeño va a ser solamente para cumplir las ISO, va a ser un papel nada más. Si la evaluación de desempeño no viene con un premio, ni la hagan, ¿eh? O sea, dale. Bueno, ¿y los empleados de qué manera tienen la posibilidad de crecimiento, ascenso? ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo es ese manejo? La estructura en la empresa es bastante, a ver, en lo que es la obra, o sea, pueden ir escalando de obra en obra y pueden ir escalando dentro de la obra en los puestos que hay en la obra. Pueden ser de responsable a jefatura a gerencia. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Y a nivel oficina central, son muy pocas las posibilidades salvo que se abra otra área, como que las áreas ya están con sus gerentes, salvo que haya una desvinculación, ahí está medio complicado. Sí. Y respecto con el área de recursos humanos, ¿cuántas personas la integran y qué sexo predomina, la edad más o menos de esto? Mujeres predominan y son 1, 2, 3. Solo en la oficina central tenés 7 personas y cada hora tienes personal de recursos humanos. Te estoy diciendo acá es oficina central. Sí. Pero sí, 7 acá. Y en caso de esto de recién estábamos hablando de los ascensos, ¿se prioriza el personal interno o se busca especializado? Depende del puesto que busques. Sí, se prioriza las personas de la empresa, pero hay puestos que requiere realizar una búsqueda afuera. Y con respecto a los trabajadores, ¿estos tienen libre accionar en sus actividades o tienen que seguir un procedimiento para realizar las actividades? Es que depende cuál me digas. En la obra siempre hay procedimientos. Primero, a nivel de seguridad se llena lo que es un ATS, que es un análisis de trabajo de seguros, que se identifica cuál es la actividad que vas a hacer, cuáles son las tareas que vas a hacer en esa actividad y cuáles son los riesgos que puede haber. Sí o sí, ese papelito no puede iniciar la tarea si no está ese papel en las obras. Nosotros llegamos acá a 6:45 de la mañana y arrancamos, ¿sí? Café y vamos. O sea, no, ya tenemos
más o menos planificado nuestro día a día y qué es lo que Claro. tenemos que hacer. Pero repetime la pregunta, que hay algo más ahí. Los trabajadores tienen libre accionar sus actividades o deben seguir una serie de procedimientos. No, libre accionar. Es muy amplio el libre accionar. No, tiene procedimientos. Claro. Y ahora haciendo énfasis en el clima y la cultura en sí de la organización, ¿cómo describiría usted el clima organizacional? Creo que a nivel empresa constructora tenemos, disculpen la sinceridad, pero en este sentido yo siento que tenemos el mejor clima laboral que cualquier empresa constructora, lejos, y es por algo se queda la gente trabajando en esta empresa. ¿Y cómo manejan los conflictos entre los equipos? Primero se resuelve vía mail, y si vía mail se resuelven en las reuniones estas que les digo de interáreas. ¿Y qué valores considera que distinguen a esta organización? Cumplimiento de los plazos en las obras. Pasión por el trabajo. Están los valores ahí en la página. Sí. Es una lástima, pero yo te digo. Esto es como una entrevista de la señora de las ISO. Son malvadas ustedes. Seriedad y cumplimiento de los plazos. Eso para mí los tres son fundamentales. Todo proyecto tiene 3 o 4 aristas, todo proyecto. Cualquiera sea de una empresa constructora, sea una empresa tecnológica o sea el proyecto que vayan a hacer ustedes en recursos humanos. Todos los proyectos tienen que cumplirse en tiempo, costo y calidad. ¿Sí? En nuestro caso se agrega uno más que es a nivel de seguridad. ¿Sí? Pero todos los proyectos tienen esas 3 aristas. Si vos cumplís con los 3, estamos bien. Ahora, si no cumplís con uno, te va a afectar los otros 2 seguramente. ¿Bien? ¿Y la empresa tiene algún tipo de presunción? Son hechos que han ido permaneciendo en el tiempo y que se han consolidado. Por ejemplo, los profes nos comentaba que en el instituto no podían tomar mate a la hora de atender a los clientes. Ella nos señaló ese ejemplo claro cuando explicó este tema. Qué buena pregunta. Es como si fuera algo arraigado que no hay que hacer, digamos. Claro, que es propio de usted y que ya lo conocen los miembros. Que tal vez no está escrito, sino que han sido como algo que se ha ido marcando en la empresa. Puede ser. Como un tabú. Sí. Yo algo pensando. No sé. ¿Qué? No, ¿un Fiat rojo? No. No. Un tabú. No. Bueno, seguimos. Te Déjame pueden enviar pensar. por Gmail. No, piense. No sé. No. Y bueno, y para terminar con el respecto al clima y la cultura organizacional, ¿qué hace que para usted la empresa sea un buen lugar para trabajar? ¿Qué hace que la empresa sea un buen lugar para trabajar? Bueno, primero, tener los recursos para trabajar. Segundo, la rapidez de respuesta. Admirar a las personas que trabajan al lado tuyo. Yo siempre digo que me gusta trabajar con personas más inteligentes que yo, así que yo tengo que atraer a los mejores. Bueno, Porque es lindo trabajar acá. Se trabaja. ¿Cómo? Yo soy un apasionado de la empresa, o sea, no sé si soy la medida o la persona para que le responda esto.
no sé, yo la quiero mucho la empresa, o sea, me gusta verla crecer, eh, me gusta que día a día se hagan mejor las cosas, o sea, en ese sentido, creo que en los últimos, no sé, 15, 20 años se han venido haciendo cada vez mejor las cosas, no con la rapidez que yo quisiera, pero bueno, seguramente les va a pasar, o sea, no es lo mismo una empresa familiar, bueno, esto es una empresa familiar, pero una empresa familiar grande, ¿sí? Yo les diría que de las empresas constructoras pero tranquilo, la número uno en facturación, lejos. Y, pero bueno, qué sé yo, o sea, me gusta trabajar acá, no sé qué decirle, o sea, es muy lindo el clima laboral que hay, me siento cómodo. Eh, Como le decía, algunas veces nosotros, las personas que somos muy romper, queremos los cambios mucho más rápido y a veces no se puede por la misma, esa falta de, hay que pasar de la empresa familiar a la empresa, por más que tengamos muchas profesiones, mucho más profesionalizadas. O sea, no es lo mismo un cambio acá que un cambio en Mercado Libre. O sea, a nosotros nos va a tardar 2 años y al Mercado Libre le va a tardar 2 meses. ¿Sí? O sea, es una cultura. Ustedes han visto cultura, bueno, cuando las culturas se van, hay que irlas preparando para este cambio. Y respecto a la responsabilidad social y un poco de la tecnología, ¿qué acciones realiza la empresa en materia de responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente? Bueno, respecto a eso, responsabilidad social empresaria. Eh, Tenemos políticas de la empresa, bueno, que tiene que estar libre de humo, eso ya es un avance. Todas nuestras obras cumplen con todos los estándares de la RCU, de residuos peligrosos, o sea, tenemos todas los residuos bien catalogados y demás, se cumple con la disposición final de esos residuos y demás. Y a nivel responsabilidad social empresaria, la empresa colabora con un montón de organizaciones y aporta, cada obra tiene que aportar un monto, se estima ese monto, cada obra aporta un monto para responsabilidad social. O sea, la obra de Azules tiene un compromiso de tanta plata. Bueno, vamos a ver en qué lo vamos a gastar. Bueno, vamos a gastar en esto. ¿A quién vamos a ayudar? Vamos a ayudar a la escuela esta. Así. Y a la hora de, ¿se incorporan nuevos recursos tecnológicos para mejorar los procesos de trabajo? ¿Y de qué manera se hace? Siempre estamos buscando la mejor tecnología. Si se trata de tener las mejores computadoras, las mejores elementos topográficos, estamos trabajando con drones de última generación, estamos trabajando con maquinaria de última generación, trabajamos con Caterpillar o Komatsu, que son las máquinas más avanzadas del planeta. Y a nivel camiones, trabajamos con los mejores camiones, ya sea Iveco o Scania. O sea, en ese sentido, se trata de comprar la mejor tecnología. Claro, hay limitaciones ahí. No. Yendo a un área más específica, por ejemplo, en el marketing y venta, ¿existe algún medio o acción dirigido al cliente interno, o sea, a los trabajadores dentro de la empresa? Hola, dale. A ver, marketing y ventas y cliente interno. Mira, que mezclaron muchas cosas ahí ustedes. A nivel cliente interno, hay una comunicación, le llega todo, o sea, cuando inician una obra o avancen una obra, se hace un mail institucional que se enteran todas las personas de la organización. Cuando arranca una obra, se enteran todas las personas. Quién va a estar a cargo, cómo va a estar a cargo, cuántas personas tiene que tener esa obra, cuándo empieza, cómo termina, en ese sentido. Y ¿qué más? De marketing y venta.
a nivel interno, con el cliente interno. Hay algunas otras comunicaciones que hace recursos humanos, en el sentido de que, bueno, hay un descuento, se logra un descuento en tal empresa para las personas de la organización. Bueno, eso también se hace. Bien. ¿Cómo se posiciona la empresa en el mercado? A nivel construcción, la 1. Bien. Esto se ha ido modificando a pesar de los años, ¿cierto? Siempre estaba entre los 3 primeros. Bien. Pero en los últimos años sí creo que estamos, te diría en los últimos 4 años, sí, siendo la 1. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades de la empresa? Fortaleza. Cumplir los plazos. Eso es la primera. Primera fortaleza, cumplir los plazos de obra. O sea, vamos a hacer todo para que se cumpla el plazo de obra. La otra fortaleza es contar con personas preparadas para los trabajos asignados. Y tener los equipos. Y contar con el equipamiento para poder realizar las obras. Como debilidades, nosotros sabes que hemos estado este año estamos en un proceso de mejora continua y hemos hecho un FODA. Y entre todos hemos hecho un FODA. Por ahí lo tenemos. Creo que las debilidades más grandes son nuestra debilidad más grande. La demora en tomar alguna decisión. ¿Sí? Esa es una de nuestras debilidades. ¿Qué más? Y falta de capacitación, falta de tiempo para capacitación en algunos mandos medios. Para mí una muy importante es una falta de relevamiento de compensaciones a nivel del mercado sanjuanino. Bien. Bueno, a estas debilidades, ¿qué haría usted para revertir lo que haría la empresa? ¿Qué plan estratégico haría? A ver, repetímela y yo te digo. En el caso que tenga una debilidad, ¿qué haría Sí. para revertirlo? Bueno, a nivel de decisiones, establecer unos procesos más claros para la toma de decisiones. A nivel capacitaciones, establecer un programa. Hay que hacer un programa de capacitaciones anuales. Ya sabemos más o menos cuáles son las deficiencias de capacitación que tiene el personal, entonces hay que hacer un programa, ponerle recursos y vamos para adelante. Y la tercera no me acuerdo qué había dicho. Chan. Sí, no entiendo. Falta de tiempo, demora en la toma de decisiones. No, prácticamente son eso. Bueno. Sí. Y bueno, y sobre el rol, sobre la organización y el rol que usted toma en la empresa. ¿Qué me puede contar? Todos quieren ser gerentes hasta que son gerentes. Eso no se olviden nunca. A ver, el rol mío es facilitarle el trabajo a las otras personas. Simple mi trabajo. Ese es mi rol, facilitarle el trabajo a las otras personas.
Mi objetivo es bastante claro, tengo que cumplir con el presupuesto de la obra y tengo que hacerle ganar al empresario lo que se le ha prometido. Bien, ¿el rol que usted está ejerciendo en la actualidad coincide con el del inicio? No tiene nada que ver. No tiene nada ¿Nos que puede ver. contar su proceso? Yo empecé en el 2008 como supervisor de control de gestión eh, en obra, en veladero. Cuando trabajaba en veladero se hace una maestría rápida. Yo ya era licenciado en administración y ya había hecho mi maestría en economía y administración. Y bueno, me fui el 2008 para allá. El 2008 ahí mismo, el primer mes trabajé en control de gestión, pero el segundo mes ya estaba siendo encargado de control de gestión y de recursos humanos. Después lideré las dos áreas, ya me fui responsable de esas dos áreas por mucho tiempo. Y no solo eso, sino que ya siempre me gusta ir aprendiendo otras cosas. En el 2009-2010 la empresa necesitaba que la parte de control de gestión es la que maneja todos los datos de la obra, ¿sí? Y ve el progreso de la obra y ve el avance de la obra. Entonces empecé a formar parte del equipo que cotizaba obras. Entonces cotizábamos la obra, la construíamos y la controlábamos. Y volvíamos a hacer ese proceso y lo hicimos ese proceso como 5 años, 6 años, hasta el 2011. Entonces licitaba la obra, la ganaba, la construía, la controlaba y volvías a licitar y así, todos los años así. Entonces, y aparte seguía haciendo las cosas de control de gestión y de recursos humanos. En un momento, cuando sale Lama fue un proyecto, ustedes son muy niños, fue un proyecto binacional, así como va a ser este de Vicuña, en la cual se iba a construir una de las minas más grandes de Sudamérica. En el 2011 ganamos una licitación muy grande, en la cual había que reclutar 1.100 personas. Bueno, me hice cargo de esa gerencia de reclutamiento, en la cual fue el reclutamiento más grande que se hizo en la empresa. Y era yo y tenía 6 chicas de recursos humanos, la mayoría egresadas de Cervantes, sí, casi todas. Más 2 personas entregando ropa. Había que subir 1.100 personas, o sea, no era... Bueno, después de eso, el 2012, bueno, yo ya me había, hasta ahí, nota personal, ya me había divorciado. Es el costo que hay que pagar alguna vez. Por eso le digo, todos quieren ser gerentes hasta que son gerentes. Sí. Tienen que tener claro qué costo quieren pagar. Siempre le digo a mi alumno eso también. El 2012 yo iba a ser papá y me cansé de trabajar en la montaña y dije, bueno, justo se abrió acá, se abrió un área que era la oficina técnica y bueno, se forma ese grupo y digo, mira, me gustaría ser parte de la oficina técnica, me gustaría quedarme acá en San Juan. Y desde el 2012 hasta ahora, bueno, fui gerente de todo lo que es la obra privada de la empresa. Arriba mío está el gerente de oficina técnica y yo estaba gerenciando las obras privadas. Y luego, este año, en junio, aparte de eso, era la persona que implementaba sistemas adentro de la oficina técnica. Soy la persona que estaba a cargo de todas las capacitaciones de los ingenieros. Y bueno, y ahora yo había estudiado hasta ahora, yo era una de las 3 personas que había estudiado hasta ahora, y dijimos, bueno, es importante que me gustaría estar, porque siempre nosotros la cotizamos y otros la construimos. Y en esta oportunidad, hacer una obra muy grande, grande en todo sentido. Me animé a... Hubiera estado más cómodo si hubiera seguido en el otro puesto, pero no tendría el nivel de estrés que tengo ahora. Pero la obra es como un hijo, o sea, yo quería verlo, yo ya lo vi desde el inicio, quiero verlo terminar. Así que bueno, decidí
la llevamos entre 2 personas, o sea, yo hago la parte de proyecto y la parte de construcción la lleva un ingeniero. Y abajo nosotros tenemos otros ingenieros más, como 4 o 5 ingenieros más abajo. Así que bueno, ese ha cambiado totalmente, o sea, hasta hace 5 meses lideraba un área que se dedicaba a cotizar obras. Hoy ya no cotizo más obras, hoy me dedico a facilitar el trabajo a las personas que están debajo nuestro. Bien. ¿Y qué desafíos usted afronta en su área actualmente? Mira, nosotros tenemos desafíos a lo largo del día, todo el día. O sea, desde requerimientos de informes, de reuniones, de cumplimiento de plazo, el desafío más grande que yo tengo es facturar lo que se le ha prometido al accionista. O sea, hay un flujo estimado que vamos a facturar tanto. Bueno, ese es el desafío más grande. Y cuando no contas con algunas veces algunos recursos para poder hacerlo, bueno, tenés que alertar. Ese es el desafío más grande que tengo yo. Y el otro desafío más grande que nosotros tenemos, lo digo como, es que no se me accidente ninguna persona. Yo te diría que estando esos dos, bien, listo. Genial. ¿Y qué habilidades usted considera fundamentales para trabajar en su área? Servicio al cliente. Servicio al cliente. O sea, y entender los tiempos de la obra. No todo el mundo entiende los tiempos de la obra. Para cerrar la entrevista, Claro. ¿qué consejo nos daría a nosotras como futuras profesionales? Primero que estudien mucho. Lean, porque no están leyendo. Lo sé, porque en mis alumnos me pasa. No agarran un libro ustedes. O sea, si quieren ser diferentes a los demás, van a tener que leer más que los demás. ¿Sí? Hay un montón de libros de recursos humanos para leer. Sí, también he notado que a muchas carreras ya no les está interesando la minería. No digo que se aprende muchísimo en la minería. Van a aprender de muchos procesos. Se pueden ir a trabajar a cualquier área tecnológica. En San Juan no hay muchas empresas grandes, pero en la minería creo que hay una oportunidad para hacer de recursos humanos, hay para hacer y en la construcción también. Hoy hay una necesidad muy grande en todas las organizaciones de habilidades blandas y no hay. Siempre el recurso humano se enfoca en lo hard y no es liquidar sueldo no es recurso humano. Y nada, eso no. Y eso es lo que yo veo en las empresas, que no. O sea, hay que ponerle muchas ganas, es mucho tiempo, hay que hacer planes de capacitación, hay que hacer seguimientos, sí, lleva muchísimo tiempo, es mucho trabajo, pero creo que o sea, el área de recursos humanos me encanta, o sea, mi señora es licenciada en recursos humanos, o sea, estado en recursos humanos es un área que me fascina y creo que es fundamental para la organización, pero depende de ustedes, o sea, el día de mañana las ganas que les pongan, yo creo que van a recibir la recompensa, o sea, estoy seguro, o sea, pero depende de las ganas que le pongan y el empeño que le pongan. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias.